La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Psicología presenta a las psicólogas en formación y su proyecto de grado el discurso resiliente en familias víctimas del conflicto armado con niños de 4 a 10 años. Como psicólogas en formación de la UNAD buscamos contribuir al desafío de la superación de la crisis humanitaria en Colombia. Es por esto que identificándonos con la representación de la estructura social y participativa, pilar de nuestra academia, y con el momento histórico que vivimos como país, entendemos la relevancia que tiene prepararnos para la reconstrucción de nuestra nación a partir del posconflicto, pues todos los colombianos sabemos que el conflicto armado sin duda alguna ha dejado un balance desalentador, mismo que hoy se personifica en las millones de mujeres, hombres, niños y adolescentes víctimas que se convierten en familias, generaciones que han construido y destruido en 60 años de guerra. Sin embargo, en medio del conflicto, en el que se enmarca el desamparo y el traumatismo, encontramos historias individuales y familiares de superación a la adversidad. Es así como este proyecto surge desde la pregunta ¿cuáles son los discursos influyentes de las familias víctimas del conflicto armado en Colombia en la formación de capacidad resiliente en los niños de 4 a 10 años en la ciudad de Bogotá? De esta forma, nuestro objetivo general se centra en dar respuesta a esta pregunta por medio de la construcción de un marco referencial que nos permite identificar la resiliencia como capacidad en los niños de 4 a 10 años, acercamiento a las familias víctimas del conflicto armado que permita explorar los discursos presentes e identificar estos discursos que se dan de los padres víctimas del conflicto armado a sus hijos. Esta investigación está sustentada en planteamientos y autores base, como Yerjan, que manifiesta que el sistema sociocultural en el que se encuentra un individuo lo posiciona frente a lo real, lo racional y lo éticamente bueno. La resiliencia está ligada a lo que ha experimentado el sujeto y como una representación social. Las interacciones dinamizan la construcción de habilidades y capacidades que se basan en significados del sistema. Se desarrollan desde el discurso que se identifica como una inteligibilidad original que conllevará finalmente un significado propio desde la proposición planteada por los padres a la inteligibilidad construida en el niño, que culminará en el desarrollo o en la dificultad de la generación de una capacidad resiliente. También nos acogemos al modelo de resiliencia planteado por Stefan van Stendhal, el cual expone como una capacidad presente especialmente en situaciones adversas. La casita identifica los elementos que hacen parte de este y que deben permitir finalmente llegar a una apertura a nuevas experiencias, siendo las habilidades las que posibilitan la resiliencia aplicable en diferentes contextos en su vida cotidiana y como un modo de afrontamiento ante las situaciones que se perciben como dificultad o problema para el sujeto. Además, a partir de las fortalezas se permite una adaptación que culmina en el refuerzo de las potencialidades. Uno de los postulados trascendentales para nuestra investigación de este sociólogo es en el que define la resiliencia como una capacidad para superar los problemas y construir una vida, pues reconoce que esta capacidad se relaciona con la forma en que afrontamos la adversidad. Entendemos que su implementación está ligada a un contexto principalmente familiar, que motiva a cada persona a mantener una dinámica en donde las distintas dimensiones del sujeto se relacionan en busca de una estabilidad que les pueda llevar a lograr un crecimiento constante. Otro aspecto relevante en el que se sustenta este proyecto guarda relación con la forma en cómo la capacidad de la resiliencia puede ser dinamizada mediante la influencia del discurso en el sistema familiar, para lo que nos remitimos a Ware y Epson en 1990. Pues ellos, mediante la sustentación de la terapia narrativa, refieren que las familias relatan su propia historia, saturada de problemáticas que los definen y por la que llegan a identificarse, pues no presentan atención a experiencias sino a problemáticas, lo que los mantiene en lo negativo de la historia. De la misma forma, los autores argumentan que las personas deben tener la capacidad de desarrollar historias alternas, pues entre más historias diferentes existen en una familia, sus miembros desarrollarán más habilidades emocionales e intelectuales. Una vez sustentadas nuestras bases conceptuales y teóricas, exponemos los aspectos relevantes de nuestra metodología de carácter cualitativo, enfocado en identificar la influencia de la narrativa resiliente de los niños adoptada a través de sus familias mediante los discursos narrativos creados desde las historias de vida. Para tal fin, se utiliza la entrevista en profundidad a los niños para darle expresión narrativa emocional y sentimental sobre sus experiencias de vida. El siguiente paso es la historia de vida, donde los parentales generan la narración de una autobiografía focal sobre las formas resilientes y recursivas como enfrentaron el desplazamiento forzado,
El tercer paso trata del instrumento de la casita, donde se abrirán vías de reflexión mediante una representación práctica pedagógica a través de la adaptación al instrumento. La última actividad trata sobre el grupo focal, dirigido a 10 núcleos familiares para comprender a partir de las experiencias subjetivas de los participantes cómo interpretan las familias la resiliencia y cuáles son sus habilidades para solucionar los diferentes conflictos sociales. Donde se aspira que una vez analizados y procesados los datos obtenidos a lo largo de la investigación se describan los hallazgos. Entre los resultados obtenidos hasta el momento se encontró en las familias un desequilibrio a nivel individual y familiar, tomando reacciones frente a los sucesos ocurridos como ansiedad, miedo, preocupación, temor. Pese a todo aquello que los afecta, el principal propósito de las familias es la supervivencia colectiva a través de la búsqueda de salidas a las circunstancias de adversidad mediante el apoyo, ayuda, fortalecimiento de los lazos familiares y transmisiones a los niños. Se espera contribuir al posconflicto, logrando el discurso resiliente de los padres para generar programas de educación social desde esta perspectiva. Se espera determinar un discurso de los padres en donde se logre expresar su historia de vida y que logre influenciar a sus hijos respecto a un posicionamiento frente a situaciones similares, de modo que las actitudes, lenguajes, comportamientos e interacciones se terminen marcando con un discurso resiliente. Finalmente, se espera identificar los discursos que influyen de manera positiva en la formación de la capacidad resiliente en los niños de 4 a 10 años.